repetir, hacer memoria de él. Y este es una orden del Señor Jesús, un sacramento. El Señor estableció y el pueblo del Señor viene reiterándolo de generación en generación desde aquel día. Esta mañana me tocó estar en medio de un grupo de niños haciendo el comentario que estuvimos haciendo acerca de qué es esto. Y como había varios de ellos de menores, se me ocurrió preguntarle a uno cuándo cumplía los años otro. Y no sé. Y bueno, y si yo te digo que cumple el 6 de enero ¿cuánto tiempo te vas a acordar que él cumplía los años el 6 de enero? Y no sé. Bueno, justamente para que no nos olvidemos, el Señor Jesús nos dejó pan y vino. Porque nuestra mente es frágil y nuestra capacidad de pasar por alto cuestiones sustanciales de nuestra relación con Dios es tan frágil, tan fácil pasar por alto, que Dios quiso en su gran misericordia traernos a un tiempo de reflexión y traernos a un tiempo de recogimiento para que podamos hacer memoria, para que podamos recordar de dónde nos sacó el Señor y qué precio fue pago para que pudiéramos ser sus hijos, estar en un ambiente de bendición. Bueno, esta noche hemos tenido a Maximiliano Seravica, que quiero invitarte a que vengas, orando aquí esta noche, y con él yo quisiera contarte, querido hermano, que Maximiliano y Sol Rosselli están integrándose a un proyecto misionero que va a tener lugar en pocas semanas más, y con Maximiliano y Sol Rosselli queremos ir juntos a este proyecto misionero que durante 3 semanas va a estar teniendo epicentro. Bueno, él me va a contar mejor, Entonces, aquí tenés. ¿Cómo es? A ver. El 24 de septiembre nos vamos durante 3 semanas a Medio Oriente. Vamos a estar la primera semana en Estambul, en Turquía, en la parte asiática, y la segunda y tercera semana vamos a estar en el Líbano, la segunda semana en la capital del Líbano, en Beirut, en los suburbios ahí de esa ciudad, y la tercera semana vamos a estar en el Valle de Beca, que es un poquito, Beirut está bien sobre la costa y el Valle de Beca está un poquito más adentro. Bueno, es un asunto misionero, no es extraño a esta congregación. Nosotros somos una iglesia nacida de un esfuerzo misionero, y en su historia está jalonada por hechos y también por intenciones que hemos tenido y que no hemos podido concretar por esto, por aquello. Ahora el Señor nos deja en su gracia involucrarnos ya abiertamente con 2 de los nuestros. La pregunta sería: ¿integrarías este asunto en tu oración? ¿Podrías abrir el corazón y decir, sí, esto también es parte de nuestra misión, esto también es parte de nuestra responsabilidad, nosotros también tenemos que integrarnos a las misiones? ¿Sí? Bueno, eso quería que vieras, que no somos solo los pastores que estamos diciendo, vamos, vamos, sino que también el corazón de la congregación está... Bueno, también entonces tengo que hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a orar por este asunto? ¿Estarías dispuesto a orar por esto? Bueno, entonces te quiero convidar que ores ahora mismo, por favor. Levanta tu oración al cielo.
en tu lenguaje, en tu manera, habla con el Señor. Decile al Señor. Gracias. Pastor, usted va a venir a caminar, ¿no? ¿Te parece que sí? Sí. 2K. Bueno, muy bien. Nos van a poner a todos a correr la coneja. Bueno, estos últimos domingos hemos estado recorriendo 2 o 3 capítulos del Evangelio de Juan y como quedan asuntos muy interesantes, quería esta noche convidarte a continuar un párrafo más del anterior y estamos en la última cena cuando el Señor Jesús reunió a sus discípulos en el aposento alto y les dio el último mensaje. Pocas horas antes, se trataba de un encuentro que podría estar transcurriendo a esta hora del jueves, y el viernes a la mañana el Señor Jesús estaba siendo crucificado. De modo que estamos en el último tramo de la vida del Señor Jesús y ya no hay público, ya no hay extraños, sino que el Señor está con sus discípulos. Son 12 discípulos que fueron convidados al encuentro y el Señor inauguró este último encuentro lavándole los pies a ellos en un gesto que marcó la noche. El Señor se puso en el lugar del servidor, del esclavo, que a la puerta de la casa higienizó los pies de cada uno de los que llegaban. Era la costumbre del día, como nosotros hoy le ofrecemos el baño a un visitante a casa por norma de cortesía, en aquel día de calles polvorientas y sandalias sin medias, en jornadas calurosas, era de cortesía ofrecerle a una persona una palangana con agua y una toalla en la mano del esclavo de la casa que le iba a aligerar ese lugar. Lo tomó el Señor Jesús. Los discípulos tuvieron un momento de tensión porque Pedro no quiso que el Señor ocupara ese lugar. Y ahí el Señor le dijo: mirá, si no te dejas lavar los pies vos conmigo no te vas a sentar a la mesa. Y entonces, y ahí se acomodó y el Señor terminó la noche, ese momento, diciéndole a los discípulos que así como Él, siendo el Maestro y el Señor, había lavado sus pies, ahora háganlo entre ustedes. Y ahí les dejó un gran mandamiento, extraordinario mandamiento, que representa el tono del vínculo en la caravana rumbo al cielo al día de hoy. En la caravana rumbo al cielo al día de hoy está marcado, hay un tono, y el tono es este tono de servicio que el Señor Jesús mostró ese día. Nos invitó a seguirle, a hacerlo como Él y ponernos a disposición y ponernos a trabajar a favor del otro, a involucrarnos de formas comprometidas en la situación del otro. Bueno, esa noche ocurrieron, luego en la conversación empezaron a aparecer signos de la realidad ajenos a lo que los discípulos tenían en la cabeza. Los discípulos tenían un esquema en su cabeza. En el fondo, tenían la ilusión de que el Señor Jesús, que era el Hijo de Dios, evidentemente por los milagros, por las palabras que daba y por la expresión de autoridad que tenía frente a los elementos naturales, frente a los demonios, frente a la multiplicación de los panes y los peces, frente a la propia muerte, al llamar de la muerte a Lázaro. O sea, los discípulos estaban
totalmente seguros de que el que tenían adelante no era uno más como ellos y que daba a las características del Mesías que había sido tan anunciado durante todo el Antiguo Testamento. Pedro, Jacobo y Juan fueron convidados por el Señor Jesús a subir al monte de la Transfiguración y ellos vieron ahí una fase de la persona del Señor Jesús que les dejó una impresión que se ocuparon de contarle a los demás. Para los discípulos el Señor Jesús era el Mesías y el Mesías sería quien libraría al pueblo de Israel de la esclavitud, que en ese momento estaban esclavos del Imperio Romano, que soltaría las amarras de la esclavitud y Israel, Jerusalén, sería la ciudad gobernada por el Mesías y el Israel vería finalmente el esplendor que tan esquivo ha venido siendo durante tanto tiempo. Con eso adentro, los discípulos están compartiendo esta noche y aparecen señales contradictorias, aparecen expresiones del Señor Jesús que no invocan en esto. La primera cosa que el Señor empieza a decirles es que Él se iba. Y cuando el Señor Jesús les dice que Él se iba, los discípulos cayeron en una sorpresa. En realidad lo que dice que se entristecieron, porque ellos no tenían el proyecto de que el Señor se fuera, pero el Señor insiste que el Señor se va, me voy. Y un rato más tarde el Señor Jesús no solamente les dice que se va, sino les dice que Él iba a caer en manos de los escribas y de los fariseos y que el Imperio Romano lo iba a terminar clavando en una cruz, lo iba a matar el imperio. Cualquier persona inteligente sabe que si un poder cualquiera mata al líder de un grupo, una vez que terminó matando al líder del grupo va a continuar matando a los demás, de modo que los discípulos empezaron a mirar entre sí diciendo para sí, ¿a dónde estamos? O sea, el proyecto político que teníamos en la cabeza de instaurar el reino de Israel parece que no, porque el Señor se va. Pero también hay un problema, que es que el Señor sería muerto. De modo que el mensaje que el Señor ha predicado es un rotundo fracaso, fracasa totalmente, el barco se va totalmente a pique. Bueno, esto fue justamente lo que estaban conversando entre sí los dos discípulos que iban camino de Emaús. Y los dos que iban camino de Emaús, que está relatado 2 capítulos más adelante, hablan justamente de esto, de la tristeza que tenían en el corazón, porque el Señor que ellos pensaban sería el Mesías, el liberador de Israel, terminó muerto en manos del poder. El poder político lo mató, el poder religioso lo mató. Y el Señor murió. O sea que el Señor, a quien ellos habían visto, con autoridad frente a la muerte, con autoridad frente a la mar, con autoridad para multiplicar panes y peces, con autoridad para... Ahora sucumbió. Como una oveja fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores se cayó la boca. Bueno, la noche no solamente tuvo ese condimento de una noticia muy pesada, sino que apareció la traición de Judas y el Señor Jesús desnudó el corazón traidor de Judas, de modo que los discípulos tuvieron ahí otra muy mala noticia, un fracaso rotundo de uno de ellos, que lo había vendido al Señor Jesús por 30 piezas de plata, y efectivamente Judas se fue del encuentro ese a concretar lo que se había propuesto y lo hizo, de modo que los discípulos estaban viviendo una desazón tremenda. A trascartón, 3, 4, 10 minutos más tarde, el Señor Jesús le dice a Pedro, el líder del grupo, uno de los líderes del grupo, el Señor le dice a Pedro, Pedro, vos no te vas a sostener en tu fe
antes que cante el gallo esta noche, antes del amanecer de mañana a la mañana, antes que cante el gallo, estamos el jueves a la noche, antes que cante el gallo al amanecer, vos me vas a estar negando 3 veces. De modo que una, eran como si fuera que estuvieran cayendo pianos sobre la cabeza de los reunidos ahí. Cayó un piano sobre la cabeza, primer piano, me voy. Segundo piano que cae, es no solamente me voy, sino que el imperio me va a matar. Tercer piano que cae, uno de ustedes me va a traicionar. Cuarto piano, y vos, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Bueno, esta noche quiero invitarle a leer el quinto piano que cayó. Está en el Evangelio de Juan. Y la última vez que estuvimos juntos estuvimos en el versículo 17 y ahora vamos a continuar la lectura. Por solo recordar dónde habíamos estado, les convido a que vayamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan y el versículo 17. Y el Señor Jesús dice, esto os mando, que os améis unos a otros, que se amen los unos a los otros. Verso 18, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de las palabras que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni antes les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hasta aquí nomás. La quinta adversidad que apareció es el asunto del trato que iban a recibir de parte del mundo. El Señor, cuando habla del mundo, no está refiriéndose a la geografía del mundo, sino que se está refiriendo a la organización del mundo. Y el mundo como sistema, la sociedad como sistema. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, el mundo los va a aborrecer. Y les da las razones por qué. Dice, los va a aborrecer porque ustedes no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, del sistema, si ustedes formaran parte del sistema, el sistema ama lo suyo y festeja y celebra a los que son suyos. Pero ustedes no son del sistema porque yo los elegí de entre el mundo y los saqué del mundo para que sean mis discípulos. Bueno, esto es una definición breve, contundente, pero fuertísima que da el Señor Jesús. Aquí el Señor habla de quienes están en armonía con el mundo y habla de quienes están fuera del sistema del mundo. Y el Señor Jesús pone a sus discípulos como quienes están en el mundo, pero no son del sistema. Cuando comenzó su prédica en el Sermón del Monte, el Señor Jesús se ocupó de hablar acerca de una contracultura, de una forma de vivir
contraria a la corriente del mundo. Y el Señor predicó que hay de parte de Dios un camino que no tiene que ver con los intereses que mueven a la sociedad, en este caso a nuestra sociedad, sino que Dios llama a las personas a amar a Dios con todo su corazón y amar a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismo. Ese es un modelo de organización de la vida contraria al sistema de este mundo. Cuando el Señor Jesús dice por qué el mundo nos aborrece, dice que el mundo, el sistema, aborrece al discípulo del Señor Jesús porque no lo conocen al Padre, porque no saben nada acerca de Dios. Mire, este último piano, esta última... Yo estaba muy decidido a pasarla por alto, digamos, a seguir hablando de lo siguiente sin entrar en esto. Pero esta semana tuve una charla con una muy querida hermana que está teniendo una dificultad en su familia con un familiar, con un ser querido, muy querido. Y conversamos acerca de la desaveniencia en la familia y la dificultad que hay en el seno de la familia con un ser querido. Y como yo estaba preparándome para hablar acá, tenía esto y bastó que su conversación se agotara contándome su cuadro de situación y que yo le diera la devolución de lo que veía en el cuadro, y nada mejor que decir, mira, el mundo, el que piensa como el mundo, aborrece al Hijo de Dios, aborrece la verdad. La palabra aborrecer es muy fuerte, es una palabra que no usamos mucho, pero aborrecer es detestar, es no querer saber nada con eso. Y es muy complicado, muy complejo, y hay que tener mucho cuidado cuando nos toca referirnos a actitudes de nuestros seres más queridos. Nos es más cómodo cuando nos toca hablar de la sociedad en general, o cómo nos tratan los compañeros en la universidad, o cómo nos tratan los compañeros de la escuela, o cómo hemos pasado durante toda la escuela primaria como el objeto de la burla de nuestros compañeros, o qué pasa con nuestros compañeros de trabajo y las conversaciones que suelen tener cuando uno de nosotros aparece en la escena, y qué pasa entre personas que son muy amigables y muy buena gente, pero que en el fondo no hay comunión, no hay comunión. El apóstol Pablo llegó a aclararnos que el que se hace amigo del mundo, del sistema, el que se hace amigo del sistema se constituye en un enemigo de Dios. De modo que acá no hay negociación, sino que se trata de una opción muy tajante mediante la cual sigo a Cristo o sigo al mundo. No puedo servir a dos señores. Y el Señor les dijo a sus discípulos esa noche, les esperan años de tensión en relación a las personas que no conocen a Cristo. El sistema los va a aborrecer. La mera presencia de un hijo de Dios en medio de una sociedad que se va camino al infierno le resulta muy movilizante, porque la buena conducta del Hijo de Dios acusa al que se está portando mal. Y el buen hablar de quien habla bien y que no corrompe su hablar, acusa al que corrompe su hablar y habla mal. De modo que una persona que habla mal dice delante nuestro, perdóname, y luego da un insulto. Y luego de que dijo una afirmación que sabe que es crítica o antagónica al Dios de los cielos, nos mira diciéndonos, perdóname por esto,
o con perdón que está fulano de tal acá, quiero decir, eso es habitual, totalmente habitual para todo caminante al cielo. Ninguno está descubriendo la pólvora si está en una conversación y se cambia de pronto la conversación porque aparecí y llegué, o llegaste, o apareciste, porque la conversación iba en un sentido que no puede continuar con la presencia de un discípulo de Cristo ahí. De todas esas cosas habló el Señor Jesús de una forma condensada, diciéndoles a sus discípulos, les va a pasar esto. Les va a pasar esto. Y el Señor le dice a sus discípulos, le va a pasar esto, y el relato de Juan más adelante dice, les digo esto, para que cuando les pase, se acuerden que yo se los dije antes, que no piensen que esto es una desventura aparecida de la nada, sino que dentro del plan de Dios está previsto que al pueblo del Señor va a ser perseguido. Hay personas hoy que pensar que están siendo perseguidas por su fe les resulta muy ajeno, porque están viviendo una realidad tan fuera de la idea de una persecución que, no, perseguidos están siendo en Medio Oriente nuestros hermanos en la fe, perseguidos están siendo hoy los cristianos en Siria, que Estado Islámico los tiene como blanco. Perseguidos están siendo hoy nuestros hermanos que por el solo hecho de proclamar a Cristo como su Salvador y Señor, ponen en riesgo su vida. Así pensamos nosotros. Pero sin embargo, a la luz de las Escrituras, la palabra del Señor nos dice aquí que el mundo, el sistema, aborrece al pueblo del Señor. Hay una manera de aborrecer al pueblo de Dios que es desembosada y abierta, con una amenaza de muerte abierta y desnuda, y hay otra manera de aborrecer al pueblo del Señor que es la indiferencia. Y yo pregunto, ¿qué es más mortal? Y también pregunto, ¿cuántos de nuestros hermanos en esta misma hora están siendo objeto de persecución por su manera de obrar, por su manera de juzgar y por su manera de esperar en la próxima venida del Señor Jesús? Bueno, que el Señor se va, que dos, que el imperio lo va a matar, que tres, que Judas cae, que cuatro, que Pedro cae, y ahora, como si eso fuera poco, el mundo los va a aborrecer. O sea que los discípulos pasaron de estar en el mejor de los mundos, con el Señor Jesús que cada día tenía una historia nueva para mostrarles, para deslumbrarlos, desplegando el poder del reino de los cielos. Pasaron en una misma noche a la realidad de que la vida se les vino encima y que iban a tener que hacerse cargo porque el Señor se iba y necesitaban hacerse cargo de lo que habían escuchado y lo que habían visto. Y de un día para otro tenían que crecer descomunalmente, hacerse hombres y, por supuesto, entre ellos estaba la pregunta, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para sostenernos? ¿Cómo vamos a hacer para ser fieles y no caer como Judas cayó? ¿Cómo vamos a hacer para no claudicar como Pedro claudicó? ¿Cómo vamos a hacer cuando el Señor Jesús se vaya para ir para allá, para acá, para gobernar, para administrar con sabiduría? ¿Cómo vamos a hacer si el Señor Jesús era el que cada día decía hoy aquello, mañana vamos para allá, vamos para acá? El que guiaba, el que conducía era el Señor Jesús. ¿Cómo vamos a hacer el día que estemos perseguidos? El día de la persecución, ¿qué vamos a hacer? Mira quiénes somos. Somos unos pobres tipos, pescadores. ¿Cómo vamos a hacer?
Y aquí el Señor Jesús, en este momento, es cuando el Señor Jesús dice cómo van a ser. Y les explica de una forma clarita, cuál es el plan que Dios tiene, cómo continúa el plan, cuál es el plan que Dios tiene. Mi querido, quiero decirte que se trata de un asunto tan sencillo, pero también de un asunto tan profundo, que muchos caminantes al cielo han complicado mucho en el correr de todos los años hasta aquí. Y en general, en lugar de aceptar de una forma clara, como está en la Escritura, lo que el Señor ha previsto, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro capricho y nuestras formas tienden a complicar lo que Dios ha explicado de una forma clara. Y mirá que claro que te invito a leer y vamos de la mera lectura a sacar la conclusión de lo que quiero decir. Está en el texto, no tengo que agregar cosas raras. Está ahí y lo leemos de una forma simple. Dice, versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Ese es el Señor Jesús hablando del aborrecimiento. Y viene el punto y aparte, y en el punto y aparte dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también. Hasta aquí nomás. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo, la situación es esa y no otra. El cuadro es ese y no otro. La realidad es así tal cual se las estoy contando. Frente a esta realidad, que me voy, que salgo de la escena, que ustedes van a quedar a cargo, les enviaré, viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. En lugar mío, dice el Señor Jesús, viene el Espíritu Santo. En un párrafo un poquito más adelante les dice a los discípulos, les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya, viene el Espíritu Santo. En lugar mío, viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la misma esencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la misma esencia. Eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Estoy diciendo que todo lo sabe, estoy diciendo que todo lo puede, estoy diciendo que todo, que está en todo lugar a la misma vez, omnipresente. Estoy refiriéndome a la persona de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí el Señor Jesús nos explica de una forma muy simple que Él, que estaba presente físicamente, cuando Él se retirara, el Padre enviaría al Espíritu Santo. Usted ve aquí una acción combinada, compartida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la Trinidad de Dios actuando a favor de los discípulos, a favor de la obra que el Señor Jesús había venido a establecer en el mundo. El Señor está diciéndoles, de ninguna manera yo me estoy desentendiendo de ustedes, no, ni me estoy desentendiendo del mensaje que he predicado, ni me estoy desentendiendo del plan que Dios tiene. Por el contrario, a ustedes les conviene que me vaya porque la obra que he venido a completar se ha de completar. Es lindo que nos acordemos que estamos el jueves a la noche, que el viernes a la mañana el Hijo de Dios iba a estar siendo crucificado, que al mediodía, de mañana al mediodía, el cielo se iba a encapotar totalmente mientras el Señor Jesús estaría crucificado, y durante 3 horas
hubo tinieblas cerradas sobre el cielo de la ciudad, mientras el Señor Jesús estuvo cargando sobre su cuerpo la ira de Dios por el pecado de la humanidad. El Señor cargó sobre la persona santa del Señor Jesús el pecado de todos nosotros. Dios interpuso al Señor Jesús con tal de abrir un camino nuevo por el cual podamos entrar en comunión con Dios. El Señor Jesús, que era sin pecado, dio su vida para que nosotros le diéramos nuestro pecado y recibiésemos esa vida de Dios. La obra de la cruz se consumaría el domingo a la mañana, cuando el Señor Jesús fuera resucitado de los muertos. Mi querido, como Dios hace las cosas bien y no está apurado y no está llevándonos por delante a ninguno de nosotros, una vez que el Señor Jesús resucitó entre los muertos, se quedó 40 días más para dar testimonio de la obra completa. Y les explicó a los discípulos y les enseñó durante 40 días el mensaje de la palabra. Y la Escritura nos dice que los discípulos que no podían entender a un camino de Emaús y en el aposento alto reunidos cuando el Señor Jesús estaba ya resucitado, entró una vez mientras ellos estaban reunidos y los discípulos no podían creer que el Señor Jesús fuera Él que estaba resucitado. Tomás estaba ausente a la reunión y Tomás dice para sí, yo no creo ni si no meto mi dedo en el costado y no pongo mi mano, no me pidan que crea, pues yo no puedo creer que Jesús haya resucitado. Y las Escrituras dicen que se presentó ahí, que se presentó aquí, que se presentó aquí, que se presentó aquí, que se presentó aquí, con el propósito de serenar la cabeza de todos y de dar razones y explicar la obra que vino a cumplir. Jesús resucitó porque la muerte no podía enseñorearse de él. Jesús resucitó porque siendo sin pecado, la corrupción no podía hacerse cargo de él. Jesús resucitó porque era Dios, el autor de la vida. Estuvo en los ambientes de la muerte desde la caída de la tarde del viernes, durante todo el sábado, y al tercer día resucitó. Sin apuro, el Señor Jesús se quedó para volver a hablar con Pedro, que había caído, y lo restauró a Pedro, y lo restauró a Tomás, que tuvo la oportunidad de encontrarse con el Señor Jesús, y le dijo el Señor Jesús: Tomás, vení, poné tu mano acá, y meté tu mano en el costado, no seas incrédulo, sino sé creyente. Y las Escrituras nos cuentan de que Tomás se derrumbó como se derrumba un edificio dinamitado delante de la figura del Señor Jesús. Y Tomás cayó a los pies del Señor Jesús y le dijo: Señor mío, Señor mío. ¿Qué le dijo? Amo. ¿Qué le dijo? Soberano. ¿Qué le dijo? Dios. Jesús prometió la venida del Espíritu Santo y nos la prometió diciendo con claridad que el Espíritu Santo venía a ocupar el lugar que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos mientras estuvo caminando por la calle. Que la dirección que el Señor Jesús era para ellos, ahora la ejercería el Espíritu Santo. Que la inspiración que el Señor Jesús era para ellos, ahora la ejercería el Espíritu Santo. Que la enseñanza, la aplicación de la palabra de Dios, que el Señor Jesús era para ellos, ahora
la haría el Espíritu Santo, que el esclarecimiento que el Señor Jesús proveía explicando la verdad de Dios, ahora la tendrían mediante el Espíritu Santo. Me voy a ocupar en una oportunidad más adelante de entrar más en esto. Pero es así como el Señor Jesús nos garantizó todos los escritos del Nuevo Testamento. Y el Señor le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a enseñar qué escribir, cómo escribir, y les iba a enseñar a recordar las palabras y las verdades que el Señor les había enseñado, de modo de que podamos garantizar la Sagrada Escritura que tenemos hoy aquí. Fueron los apóstoles y sus asociados los que escribieron todo el Nuevo Testamento. Fueron los apóstoles que estaban esa noche ahí y sus asociados los que escribieron el Nuevo Testamento. Escribieron dictándoles. La Escritura dice que el Espíritu Santo les daba aliento, les dictaba la palabra. Y de la lectura, todos nosotros lectores, o cualquier eventual lector de la Biblia, pronto se da cuenta que está delante de un texto que habla mucho más profundamente que cualquier otro texto. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir. ¿Quién hacía eso? El Señor Jesús. Instruir, corregir, redarguir. ¿Quién hacía eso? El Señor Jesús lo hacía con sus discípulos. ¿Y ahora quién lo hace? Ahora lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra que inspiró el Espíritu Santo y a través de la palabra que el Espíritu Santo aplica en el corazón del lector sano de las Escrituras. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es como una espada de dos filos que se penetra en el corazón humano y distingue lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. ¿Y quién hacía eso? El Señor Jesús. Él ayudaba a los fariseos y a los hombres de su día a entender lo equivocados que estaban. Pero cuando se fue el Señor Jesús, el que hace eso hasta el día de hoy es el Espíritu Santo. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo para hacer eso? Se vale de la Sagrada Escritura. ¿Y quién escribió la Sagrada Escritura? El Espíritu Santo, a través de un escritor que se dejó usar por la persona del Espíritu de Dios. ¿Y qué más hace? Y aplica por la lectura y sella por la inspiración, por la iluminación, por darnos entendimiento. ¿A usted no le pasó que está leyendo la Biblia y dice, Bueno, esta noche mismo, nuestro hermano Ramiro, Facundo, el hermano es Ramiro, Facundo, que abrió el encuentro, dijo acá que a él se le puso en negrita un texto de la Biblia. ¿Lo dijo o no lo dijo? Arrancó diciendo, esta semana se me puso en negrita este texto de la Biblia. ¿Qué es eso que se me puso en negrita? Esa manera de hablar de la muchachada de hoy. Es lo que un abuelo diría. Lo leí con un sentido nuevo, nunca le había encontrado, nunca había visto esto así. ¿Y eso qué es? Sino la iluminación que el Espíritu Santo nos regala. Es el trabajo del Espíritu de Dios. No los voy a dejar huérfanos, dijo Jesús. No los voy a dejar huérfanos. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviarles. Bueno, y acá termino diciéndote, Jesús presentó al Consolador, que es al que se va a poner al lado, al que va a estar con ustedes todos los días. El Consolador es el paracleto en hebreo, es el que está a la par, el que se pone a la par, el que se pone a la altura. Y entonces, aquí está quien tiene un problema acá, y puede invocar y estar tranquilo que Dios está aquí y está el que está acá
y que tiene una edad así, o que tiene una situación así, o que tiene una situación así, o que tiene una situación así. Dios, presente en todos lados, está al alcance de cualquiera, y todo el pueblo del Señor sabe que no está huérfano, sabe que no está solo. Y el que se siente solo tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es que haya pisoteado, entristecido la presencia del Espíritu de Dios en su vida. La segunda posibilidad es que nunca haya recibido la nueva vida, la regeneración que Dios tiene para los que le aman. Porque el resto entran dentro del cuadro que Jesús pintó. El mundo los va a aborrecer. Es cierto que hay quien es un pámpano que en mí no lleva fruto y lo quitará como Judas. Es cierto que hay pámpanos que en mí llevan fruto y lo limpiará para que lleve más fruto, como Pedro. Es cierto que yo me voy y es cierto que voy a morir crucificado. Pero todo esto va a redundar en victoria porque lo que el Señor comenzó va a continuar. ¿Cómo va a continuar? Yo me voy, viene el Espíritu Santo. Cuando Cristo murió en la cruz, dejó a nuestro alcance una comunión con el Padre, paz con Dios, que no había hasta el día de la muerte de Jesús. Ahora, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia de la sangre de Jesús. Cristo nos lava, nos perdona. El Señor nos libra del infierno eterno, de la condenación eterna. El Señor Jesús nos lava y nos pone en contacto con el Padre. El Espíritu Santo está muy activo en la apertura de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender que Dios tiene un buen plan para nuestra vida, que Dios tiene una buena intención, y hay otra cosa que es que podamos caer en la cuenta de que Dios nos está hablando en primera persona, que Dios puede estar hablándole a otro, y a otro, y a otro. Pero hay un momento cuando el Espíritu de Dios está obrando que no importa nada de lo que esté pasando al lado mío, a mi diestra y a mi siniestra. Lo único que importa es que Dios está hablando conmigo. Y yo estoy muy interesado de que Dios haga esto con él y con ella, y con ella y con ella. Pero esta noche Dios golpeó a la puerta de mi corazón. Es Dios que está hablando conmigo. Y eso es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo golpea, sacude una vida, y la inquietud que produce no nos deja dormir de noche. Cuando Dios habla con alguien, ese alguien se entera que Dios está hablando con él, porque su conciencia se agita, llamándolo a hablar del pecado como pecado. Hace falta confesar las ofensas delante de Dios como ofensas a Dios y alcanzar el perdón del Señor. Esa urgencia por confesar, esa es la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad. Mandaré al Consolador, dice aquí el texto, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Cuando llega a casa el Espíritu de verdad, es como si se iluminara a giorno nuestro corazón. Es como si se iluminara a la luz del día, a pleno sol, los vericuetos más profundos de nuestra vida. Y frente a nuestra... lo único que cabe es caer de rodillas delante de Dios a pedir perdón, a llamar las cosas por su nombre y a llamar al pecado, pecado. El ejemplo del hijo pródigo cae de suyo aquí. Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Cuando se caen todas las caretas y cuando todas las caretas hacen que también se caiga la venda que hay en nuestros ojos para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Mi hermano, querida hermana, te convido a que no uses el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Que cuando hables del Espíritu Santo, refrenes tu lengua para no usar en vano el nombre de la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, que está hoy presente para conducir, para guiar, está presente para inspirar y está presente para aplicar la ley, la palabra de Dios a nuestro corazón. La superfamiliarización con el Espíritu Santo es también parte de llamar al nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. La superfamiliarización con la santidad del Espíritu de Dios es una manera también de adormecer la obra del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Bueno, como tema, bellísimo tema. Los discípulos empezaron a escuchar por primera vez que en lugar del Señor Jesús iban a continuar adelante la vida con la persona del Espíritu Santo en su corazón. Él va a morar en ustedes, va a estar con ustedes. Me gustaría invitarte durante la semana, en tu tiempo de devoción, que trates de hacer el ejercicio de qué sería de tu vida si estuviera el Señor Jesús. Si el Señor Jesús estuviese en tu casa, o en tu oficina, o en el auto donde estás manejando, y al ratito te ubiques en que el Señor Jesús no está, pero está el Espíritu Santo, y puedas bendecir a Dios por su provisión, bendecirle y ser feliz, gozate en el Señor. No estamos solos, el Señor está en nosotros y su palabra, que está empapada por la persona misma del Espíritu de Dios, está a nuestra disposición para que al leerla vivifique nuestro espíritu, para que podamos prevalecer, permanecer y andar por la vida siendo la luz de este mundo. No somos el mundo, somos la luz del mundo. No somos la tierra, somos la sal de la tierra. Somos ovejas en medio de lobos. Y cualquiera que esté esta noche aquí, que está siendo derrotado en su vida interior, que sabe que en el correr de su vida está perdiendo, que el partido de la vida usted va perdiendo, que usted va perdiendo calidad como persona, o que usted está perdiendo entusiasmo, o que usted está perdiendo esperanza, y que usted se da cuenta que la vida le es tan desventajosa que se le están viniendo los pianos encima de la cabeza y que usted está siendo agobiada por las malas noticias. Quizás esta noche sea una noche en la cual usted necesite volver a prestar atención, si acaso Dios no está golpeando la puerta de su corazón, para que el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos pueda tener una cabida nueva en su vida, en su agenda, en su manera de pensar y en su manera de gobernar los asuntos. Que el mundo nos aborrece, que no es agradable que el mundo nos aborrece. Pero hasta acá han corrido 2016 años ya. Nadie sucumbió porque el mundo lo aborreció. No, el pueblo del Señor más bien se alegró
y se alegra en la victoria que el Señor Jesús da. Y si alguno de ustedes está pasando días malos, para eso es la comunidad de fe, para convérselo con otro. Póngase en contacto con otro, sobrelleve la carga el uno del otro, sobrellevémonos las cargas el uno al otro. Hay victoria en el nombre del Señor, y el Señor que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a completar. Él nos dio su Espíritu, y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el anticipo, el pago a cuenta que el Señor nos ha dado, a cuenta de lo que tiene preparado para los que le aman. El pago a cuenta que Dios nos dio es su Espíritu hoy, en un estuche que se envejece. Pero ese Espíritu que está en nuestras vidas es un anticipo de lo que el Señor Jesús ha ido a preparar para los que le aman. Que el Señor bendiga tu vida esta noche. Quisieras inclinarte, quizás vos, en tus palabras, puedas terminar este momento en oración, hablando con Dios.